diversidad sexual, una forma de violencia de género que se puede combatir con la perspectiva de género. Es presentada por la licenciada Ina Pérez Cerqueda, es psicóloga y terapeuta sexual egresada de la UNAM. Es presidenta de Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual e Incluyente, Asociación Civil. Y vamos a darle un aplauso, por favor. Pues muchas gracias, buen día. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Pues el tema que trabajamos sobre todo en nuestra organización, en diversidad sexual, necesariamente pues está ligado con la perspectiva de género, con el género y por ende con la perspectiva de género. Entonces, por favor, la que sigue. Ok, entonces, poder decir que la discriminación hacia la diversidad sexual es una forma de violencia de género, pues se basa, y me pareció importante poder partir como una recapitulación, supongo yo, para ustedes, pero cómo lo está ligado con una recapitulación de las siguientes premisas que todavía, lamentablemente, todavía permean en nuestra cultura, derivadas de esta cultura sexista y por lo tanto centrado en una función biológica en la reproducción. Entonces impone esta cultura a la reproducción como eje y fin de la vida humana, y que todo lo que no llegue a la reproducción entonces está mal, está desviado, está enfermo, ¿no? Partiendo de esta premisa. Entonces, a partir de estos polos, de este continuo que es el sexo, es decir, macho y hembra, entonces nos pegan el género y entonces, nos dividen en hombre y en mujer. Entonces lo pegan y nos dividen en hombre y mujer, pero no solamente es la división, sino que entonces nos pegan el que el hombre, el género masculino vale más y el femenino vale menos. Entonces, esta cuestión del género, esta división y esta devaluación es lo que va a dar como base a lo que conocemos la homofobia. Al género le pegan la orientación sexual y entonces nos dicen que a los hombres les tienen que gustar las mujeres y a las mujeres, por favor, dos más, y a las mujeres los hombres. Y entonces, la que sigue, todo esto es lo que yo resumo la cultura que tenemos actualmente y que ha tenido desde hace muchos años, ¿no? Entonces, pega la orientación sexual, es decir, pega la atracción erótica y afectiva. Que la orientación erótica y afectiva no tiene nada que ver con la reproducción, sin embargo, nos lo pegan como si fuera un continuo y que entonces la vida tiene que ser así, ¿no? Donde a los hombres les siempre gustan las mujeres y a las mujeres los hombres. Pero además, al pegar el género con la reproducción, con el sexo, al pegarlo, entonces nos dice que el macho es hombre y que la hembra es mujer. Y entonces esa consigna también deja fuera a las personas transexuales, que no coincide su género con el sexo. Y entonces todas estas premisas que todavía siguen permeando, entonces nos lleva a esta devaluación que se vive todavía, ¿sí? Entonces, ahora sí las que siguen, bueno, deja fuera entonces el erotismo infantil, el erotismo en adultos mayores, o sea, esta atracción deja fuera todo lo que es el placer, y entonces, ¿sí? Y entonces deja la homosexualidad, la bisexualidad, las manifestaciones de la diversidad sexual, que es un término de David Barrios, otro sexólogo,
que es todo las parafilias, pero como también tienen este nombre peyorativo, o sea, considera peyorativo, entonces pone manifestaciones de la diversidad sexual que su propósito es el placer, los aromas, el baile, todo lo que nos lleve al placer, pues pone como manifestación. No tener hijos, la masturbación, la transexualidad, o sea, todo lo que se sale de este esquema, esta cultura entonces nos señala mal, enfermo, desviado, porque dice que debemos de tener esta línea y además la llama natural, ¿no? Y natural es como si todo se desprendiera del sexo, ¿no? Que es el propósito de la reproducción, y entonces todo lo demás queda mal. Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, en esta cultura de dividir en dos géneros y que conlleva esta devaluación, que es el machismo, entonces sostiene esta mirada, es una mirada sesgada desde el privilegio masculino, donde el pene, su penetración y la eyaculación valen más. Donde la vagina, con la siguiente, sí, la siguiente, donde la vagina y ser penetrada vale menos, ¿sí? Y entonces eso se extiende a cualquier cavidad, a cualquier persona, sea mujer, sea hombre, que sea penetrado, entonces vale menos, es de valor. Y entonces pasa de este lado, ¿sí? Pasa a lo de valor. Por tanto, al hablar de la homosexualidad, se mira más a los hombres. Se tiene pene y quiere otro pene. Están transgrediendo los parámetros impuestos, considerados naturales, pero tienen lo privilegiado en esta cultura, un pene, y quieren otro. ¿Qué les pasa? En cambio, las mujeres no tienen y además no quieren. Están locas, ¿sí? No quieren lo privilegiado de esta cultura y por lo tanto se les invisibiliza. Hoy en día las mujeres lesbianas siguen siendo más invisibilizadas que los hombres homosexuales. Y entonces, en esta escalera de evaluación que digo yo que es el machismo, los hombres homosexuales los pasan para el lado femenino y las mujeres de plano se quedan fuera, ¿sí? El que se les diga machorras no quiere decir que entonces se les pase al lado masculino y por lo tanto suben. No suben. Entonces se les dice machorras como un insulto, pero realmente se les invisibiliza. Entonces, la cultura, desde esa mirada, desde ese sesgo masculino, se queda entretenida con los hombres, los que son visibles, y para explicar las incongruencias que tiene esta cultura, lo que no alcanza a explicar, desde su mirada centrada en la reproducción, se queda con el coito y señala que los hombres homosexuales quieren ser mujeres, ¿sí? Y entonces por eso los pasa para acá, se les asocia con todo lo femenino y por lo tanto se les devalúa, ¿sí? Entonces, si ser homosexual es ser femenino y lo femenino vale menos, la discriminación hacia las orientaciones sexuales diferentes al heterosexual, es decir, lo homosexual y bisexual, son devaluadas, son discriminadas igual que las mujeres, ¿sí? Entonces, la perspectiva de género, como ustedes saben, nos permite ver y explicar cómo se estructuran las desigualdades sociales que vivimos que son a partir de las diferencias sexuales que atraviesan tanto a hombres como a mujeres. En la mirada de género nos permite reconocer cómo son las cosas y cómo queremos que sean, porque como ustedes saben, la buena noticia de que el género es aprendido, pues es que se puede cambiar, ¿sí? Se pueden cambiar esos aprendizajes. Entonces, si la cultura es machista, la educación que hemos recibido a través de todo nuestro entorno es machista, nos divide y devalúa. Por tanto, las personas homosexuales, cuando descubren su orientación sexual, como todas las personas lo descubrimos,
ya aprendieron que lo heterosexual es lo normal y que ser o parecer homosexual, marica, niñita, puñal, joto, puto, vale menos porque está mal, enfermo, desviado, por lo que va a ser rechazado y discriminado. Por ello decimos que la cultura es homofóbica, ¿sí? Es misógina. La siguiente, por favor. Otra más. La cultura es misógina y es homofóbica, ¿sí? Y entonces somos educados y educadas para ser homofóbicos, y esto no excluye a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, que también aprendieron esta división y devaluación. Entonces, la perspectiva de género es necesaria para poder trabajar esta homofobia internalizada que tenemos todos y todas, y que por lo tanto está presente pues, en las familias, y así nos relacionamos. Por ello sigue habiendo mucho rechazo en las familias, por eso sigue habiendo mucho temor al descubrirse homosexual, bisexual, transexual, porque pueden estar en el punto de tener que abrirlo y de abrirlo en especial con la familia. Si las mujeres y la homosexualidad no fueran devaluadas, las madres, los padres, no seguirían sintiendo miedo, enojo, vergüenza, rechazo y hasta repulsión hacia sus hijos e hijas por algo que no decidieron, como tampoco lo decidieron de sus papás, de sus mamás, y como no decidieron ser heterosexuales ni ser cisgénero, ¿no? Cisgénero es esto que corresponde el sexo con el género. Entonces, nadie lo decide. Entonces, si nuestra cultura es misógina, homofóbica, por lo tanto discriminatoria, entonces las familias están construidas sobre bases misóginas y homofóbicas. Por favor, el siguiente. Entonces, todo esto nos lleva, por favor, a estas ideas que generan violencia familiar, que por eso le puse al trabajo que es violencia de género. Y nos lleva entonces con estas premisas de que el sexo es igual al género y que el género es igual a las orientaciones sexuales. Es decir, que si tiene pene, por favor, la que sigue, que si tiene pene, entonces es hombre, entonces si es hombre le gustan las mujeres, si tiene vulva, entonces es mujer, entonces le gustan las mujeres, ¿sí? Y que entonces, por favor, se dicen estas falsas ideas que lo natural es que sea entre hombre y mujer, lo cual nos regresa a esta idea, esta premisa inicial de la reproducción, y que el género debe de corresponder al sexo, ¿no? Por favor. Y entonces los hechos nos muestran que para la reproducción sí se necesitan gametos masculinos y femeninos, llamados así. Por favor, la que siga. Para la reproducción sí se necesita esto. Y que las personas transexuales nos confirman, nos muestran y nos confirman que no necesariamente el género corresponde con el sexo. ¿Sí? Entonces, por eso, estas ideas que puse así, la que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, esto donde esto que nos enseñaron como lineal no es así, pero estas ideas son las que nos llevan a esta homofobia y a esta violencia. La que sigue, por favor. Y entonces, este es un testimonio, es uno, ¿no?, de una mamá que dice: de las cosas que me preocupó muchísimo fue cómo se lo dirían mis amigos, familiares o vecinos. Pensé, van a decir que no soy tan buena madre como parecía. Todos les van a hacer burla, nos van a tener lástima. Cuando mi jefe se entere, me va a correr del trabajo o me va a hacer la vida imposible. Yo tuve la culpa por haberme divorciado. Si es cierto y sale del closet,
voy a vender la casa y me voy a ir a vivir con él donde nadie nos conozca. Le voy a decir a su hermana que está en toda la libertad de no hablarle para evitarse vergüenzas. ¿Sí? Entonces, es en nuestra organización que trabajamos con la familia, con las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y con su familia, más o menos, porque no, por supuesto todos somos diferentes, pero más o menos así llega. Siguen llegando todavía porque como traen todas las premisas que les mostré antes, que quise recapitular, llegan con estas premisas y entonces tienen todas estas reacciones para con sus hijos. La que sigue, por favor. Entonces, son las preguntas más comunes con las que llegan las mamás, los papás, de por qué, ¿no? Por esta mirada de que todos tenemos que ser, que lo natural es que seamos heterosexuales. Y entonces, de ahí viene la pregunta, ¿por qué es homosexual? Si no, no existiría la pregunta. Entonces, y por lo tanto que alguien tiene que ser culpable de que como es algo desviado, algo enfermo, si se podrá curar, se le quitará algún día, si se va a infectar de SIDA, si los homosexuales quieren ser mujeres y las lesbianas hombres, qué dirán los vecinos y demás familias, si se va a quedar solo para siempre. O sea, esta sí es el común, esto sí lo recopilamos, de lo común que de las preguntas con las que llegan, ¿no? que son las recurrentes. Entonces, todas estas ideas es pues porque esta cultura está planteada como lo sabemos, ¿no? Como lo que recapitulé, y por eso es que planteamos que por supuesto que es una violencia de género. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, de estas ideas es que se deriva este estigma, ¿no? Estas etiquetas que se ponen y por lo tanto esta discriminación que se lleva a cabo con las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, y por eso ponía antes, por algo que no decidieron. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, simplemente, por favor, le ponen más. Entonces, si la cultura es misógina, homofóbica, discriminadora, las familias están construidas, lo que les mencioné hace un momento, misóginas, homofóbicas, y entonces la alternativa que nosotros planteamos y trabajamos es poder trabajar la propia homofobia. Entonces, sí hay como, también llegan con mucho miedo, porque saben de ese rechazo que están sintiendo y saben del rechazo social que existe, y les da mucho temor que pues, a sus hijos sean discriminados, ¿no? Sean agredidos. Pero, y quieren entonces buscar el cómo vamos a cambiar al mundo, ¿no? Cuando trabajamos estas premisas y dicen, híjole, pero la gente no sabe esto, y entonces cómo se los hacemos saber y cómo los logramos cambiar. Entonces, pues les planteamos que ese no es el camino, que no se trata de cambiar al mundo, sino de poder hacer el cambio en uno mismo y poder trabajar la propia homofobia. Cuando esto ya queda claro, entonces les decimos, ahora sí, sí se trata de cambiar al mundo, porque cambiando yo, cambio el mundo, porque soy parte del mundo, ¿sí? Pero no se trata de cambiar a los demás, sino de poder hacer los cambios en mí, ¿sí? Entonces, reconocer la propia homofobia es responsabilizarse de ella, y es la mejor manera de poder combatir la discriminación. Entonces, lo que sigue, por favor, lo que nosotros hacemos es un abordaje psicoafectivo para familias con integrantes LGBT, por favor, donde buscamos incidir para la reducción de la homofobia internalizada y por lo tanto social, que afecta la salud sexual del desarrollo integral de las familias con integrantes gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Y entonces tenemos estas dos alternativas, que son los talleres de crecimiento y acompañamiento entre pares. Entonces, lo primero es que trabajen en estos talleres de crecimiento, donde trabajen su propia homofobia, lo que me pasa a mí con ser homosexual, con ser bisexual, con ser transexual. Lo que me pasa a mí con ser mamá de un chico homosexual, chica, bisexual, transexual. Lo que me pasa a mí con ser papá. Entonces,
ellos llegan y ellas, las mamás, los papás, llegan como con la idea de quiero apoyar a mi hijo y aquí voy a poner herramientas para ver cómo los voy a apoyar. Y cuando presentamos que el trabajo es para con ellos mismos, sí es así como, pues no, o sea, yo no soy la que necesita ayuda, sino es mi hijo, porque mi hijo es el que está mal, ¿no? Porque él es el homosexual, entonces él es el que necesita ayuda. Entonces, cuando ya van trabajando esto, entonces sí, algunas rápidamente identifican la que necesitaba apoyo era yo, porque soy la que no entendía qué pasaba con esto. Además sucede otra cuestión como que hemos observado, que tenemos 15 años de experiencia, y cuando nosotros iniciamos en el 99, llegaban los chicos más grandes, de 18 y 20 y tantos años llegaban, y ahora llegan cada vez más jóvenes, ¿no? De 13, 14 años. Y entonces, como esta cuestión que se dice que es muy común con esto del matrimonio, del reconocimiento del matrimonio homosexual, de la adopción, se dice que está de moda, ¿no? Está de moda la homosexualidad, entonces el que ahora los chicos lleguen desde los 13 años y los digan a sus papás a los 12 años, entonces está de moda. No, es que ahora lo pueden abrir a más temprana edad. Y entonces una cuestión diferente que hemos, una constante, esa es una diferencia, la edad que llegan ha variado y cada vez llegan más pequeños. Pero algo que ha sido constante, aún con esa diferencia de edad en que lo anuncian, en que lo informan, una constante que hemos tenido es que la edad en que las personas homosexuales, bisexuales, transexuales se dan cuenta, la descubren, la edad en que la descubren, y la edad que tienen ellos cuando sus papás se enteran, sí, siguen siendo años de diferencia, ¿sí? Y entonces cuando llegan los papás a nuestros grupos, llegan en crisis, llegan enojados, llegan con esta vergüenza, llegan con miedo, y los chavos llegan muy contentos a los grupos, ¿no? Y entonces los papás llegan más enojados. Me lo dijo, yo estoy que no sé qué hacer, no puedo con esto, y él está tan contento. Y entonces cuando ellos y ellas pueden identificar por qué estaba contento, por qué para ellos es un descanso, un alivio de que ese rechazo no sea en su familia, algo que sí tenían, ¿no? Es un descanso, ¿no? Y entonces los papás, por eso varios papás también han acuñado la frase de cuando los hijos salen del closet, los papás los metemos. Y entonces comienzan su proceso hasta que ellos salen del closet también. Y entonces mejoran estas vinculaciones, y esto lo hacemos, sí, por favor, con estos enfoques. Entonces trabajamos desde el enfoque humanista, existencial humanista integral. Trabajamos desde la perspectiva de género, trabajamos desde la educación de los derechos humanos para poder trabajar en estos talleres y en estos grupos de acompañamiento entre padres que cuando ya pasaron por los talleres, entonces tenemos una capacitación en manejo de grupos para que puedan acompañar a otros chavos, a otros papás, a otras mamás, y sobre todo porque son papás que quieren también que esto se conozca más, se difunda más, y entonces poderlo decir abiertamente afuera en otros espacios también, ¿no? Creo que sí, la que sigue. Estos son algunos de las imágenes de los talleres, de que son talleres de crecimiento donde necesariamente tienen que revisar su propia sexualidad, ¿no? Es un trabajo personal, trabajar su género, su ser hombre, su ser mujer, su ser papá, su ser mamá. O sea, ahí es donde
salen muchas cuestiones donde estos aprendizajes de lo que yo debía, porque de ahí viene la culpa, ¿no? De en qué me equivoqué, de qué es lo que yo le hice, porque como mamá no lo cuidé. O sea, una mamá decía, es que yo tuve la culpa cuando su hijo, un día, su hijo homosexual, un día se vistió de japonesita. La mamá dijo, yo tuve la culpa porque yo lo dejé que viera conmigo la telenovela del pecado de Oyuki, ¿no? Entonces yo tuve la culpa. ¿Sí me explico? Viene todo esto y entonces viene esta imposición de género de cómo se debe de ser papá, de cómo se debe de ser mamá. Y entonces eso es lo que trabajamos en los talleres. Son 3 talleres que hacemos en el año, donde trabajamos los vínculos afectivos, donde trabajamos VIH, derechos humanos, trabajamos el crecimiento de ser hombre, ser mujer, construcción personal de ser hombre, ser mujer, y de ser padre y de ser madre, ¿no? En esta construcción que pueda ser personal y no la que impone la cultura. Y por último, hemos generado estas guías de apoyo tanto para los jóvenes como para las familias. Aquí por eso puse esta foto donde es toda la familia que acudió, ¿no? que suele suceder, pero hoy todavía sigue siendo más común que acudan las mamás, sigue siendo más común. Ya de hace unos 5 años para acá vienen las parejas, o sea, viene el papá. Difícilmente, sí hemos tenido papás que van solos, pero difícilmente van. Hemos tenido 2 o 3 en todos estos años. Siguen siendo las mamás. Me parece a mí que otro proceso interesante que estamos observando es que hace 15 años quienes acudían eran las mamás, luego las parejas, que también iban los hombres, ¿no? Y ahora también de hace como 5 años están acudiendo más a los grupos personas transexuales y a los grupos de familiares están yendo las mamás. Siento que está comenzando otra vez ese proceso y no han llegado papás de personas transexuales, no han llegado en pareja, que es lo que me parece que es lo que sigue, que lleguen en pareja y que puedan llegar el papá de la persona transexual. Eso por lo menos en los grupos no lo hemos visto. Sí que vayan y se asomen, pero no que vayan y trabajen. ¿Sí me explico? En estos talleres de crecimiento no. Sí han ido, pero van a una sesión, escuchan de qué se trata, se les aclaran sus dudas y ya no regresan, ¿no? Los papás. Las mamás son las que siguen siendo las constantes, las que trabajan más, y que tiene que ver con estas cuestiones de género, ¿no? Y que todo eso lo estamos trabajando. Entonces, quise mostrarles esto para que brevemente, para dar tiempo a... Me gustaría mucho más, pues, ahora que platicáramos, las dudas, las preguntas, los comentarios que tengan. Esto es lo que nosotros trabajamos. Sí. Manejas el término de género utilizando las palabras hombre y mujer. Yo tengo entendido que es masculino y femenino y que el sexo entra hombre y mujer y va a hablar de características fisiológicas. Es una nomenclatura que precisamente por el género sea toda cuatrapeada. En términos estrictos, lo correcto en sexo es macho-hembra. O sea, macho-hembra es el nombre correcto de todo ser vivo que se reproduce. Plantas, animales, humanos. O sea, ese es macho-hembra. Ya hombre-mujer es una serie de características que nos pone. Masculino-femenino es una serie de características que nos pone, que ya responden a esa división. Pero como está pegado el género con el sexo, los médicos, nosotras decimos ¿qué tuviste? ¿Qué nació? Niño, niña. No decimos macho, porque además consideramos que macho hembra es ofensivo, porque esos son los animales, ¿no?
cuando también somos una especie animal, ¿no? Pero eso es lo correcto, macho, hembra, porque estamos hablando de la fisiología y que cuando nace lo único que sabemos o lo que podemos saber es de su fisiología, es de su aparato reproductor. Eso es lo que podemos saber. Si es hombre o es mujer, que ya es la identidad de género, esa no la podemos saber. Eso solamente la persona, cada quien la podemos decir. Soy hombre, soy mujer, cada quien. Entonces, eso no lo podemos saber, pero como se pega, entonces decimos hombre, mujer. ¿Sí? Por eso lo pongo así. ¿Sí? Sí. Me gustaría saber qué opinan como experta. Yo tengo muchos amigos gay y la mayoría de los que tengo y de los que conozco dicen que son gay porque fueron violados de chiquitos. Entonces, me encantaría saber su opinión como experta. La verdad se me hace muy raro que te digan eso. Y dices muchos y la mayoría. O sea, se me hace muy. No es lo que yo he encontrado, porque eso puede ser, o sea, sí puede ser que te digan eso con la necesidad de encontrar una explicación a partir de estos aprendizajes. Pero la orientación sexual no se necesita explicar, ni la heterosexual. El aprendizaje cultural es que el heterosexual es natural y la que se tiene que explicar es la otra. Y la orientación sexual sucede igual en cualquier persona. La orientación sexual. O sea, un ejercicio que hacemos comúnmente, y ahorita podríamos hacerlo, no con el detenimiento que lo hacemos, pero rápidamente, puedan ustedes identificar la primera vez que sintieron atracción por alguien. La primera vez que alguien les gustó. La primera vez. Ubíquenlo. ¿Ya? La primera vez. ¿Sí? ¿Qué edad tenían? ¿Qué edad tenían? 7, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahora díganme, ¿cómo sabían que sentían esa atracción? ¿Qué sentían en su cuerpo? ¿Cómo lo sabían? ¿Qué sentían? Emoción, gusto, ¿sí? Las mariposas en el estómago, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿ustedes decidieron sentir eso? ¿Ustedes decidieron, hoy voy a sentir mariposas por un hombre, por una mujer? No. Eso es la orientación sexual. La orientación sexual se descubre. Pero heterosexual, todo el mundo aprendemos que la heterosexualidad no se descubre, que es por estar pegada a la reproducción, por estar pegada al sexo. ¿Sí me explico? Pues la orientación sexual es algo que no se elige. Y lo mismito le pasa a las personas homosexuales que a las heterosexuales. Igualito. El aprendizaje es el que hace la diferencia. Si yo soy mujer y me gusta un niño, pues, a lo mejor, como en mi caso, no se lo voy a decir a nadie, porque tenía 7 años y en mi casa me iban a pegar. ¿Sí me explico? Pero no porque me gustara un niño, sino porque a mi edad esas cosas no debían de ser. ¿Sí? Pero si yo soy mujer y a mí me hubiese gustado una niña, yo me sentiría, ¿qué me pasa? Eso está mal. ¿Por qué me está gustando una niña? Porque ya aprendí que a mí me debía de gustar un niño, los hombres y cuando fueran más grandes. ¿Sí me explico? Entonces, las personas homosexuales saben que lo descubrieron, que no fue algo que les pasó. ¿Sí? Y entonces, por eso se me hace muy raro que sí tengan la idea, sí puede suceder, pero así como que la cantidad de casos que dices es lo que se me hace raro. Si hay quien pueda seguir pensando, a lo mejor soy homosexual porque fui violado,
en busca de esa explicación, ¿sí? Pero los estudios sí tienen claro que ni la violación, ni haber crecido entre puras mujeres, porque se han hecho estos estudios en busca de explicarse la homosexualidad. ¿Y cómo lo saben? Porque no todos los hombres que han crecido entre mujeres son homosexuales, ¿no? Hay hombres homosexuales que han crecido entre hombres y mujeres y son homosexuales. Entonces, esos estudios han encontrado que estas hipótesis no se sostienen. Y entonces no tiene nada que ver con eso. La orientación sexual no se decide. La identidad de género no se decide. Soy hombre, soy mujer. La identidad de género es otro proceso, es un proceso a nivel inconsciente. ¿Cómo? De ninguno de los dos se sabe bien a bien a qué se debe. Pero estoy hablando de la orientación sexual, no estoy hablando de la homosexualidad nada más. Es decir, ¿por qué se es heterosexual? No se sabe. ¿Por qué un hombre siente atracción por una mujer? ¿Por qué una mujer por un hombre? No se sabe. El día que se sepa bien a qué se debe, se sabrá de cualquiera. De por qué se es heterosexual y por qué se es homosexual. ¿Sí me explico? De la identidad de género no se sabe. Se sabe que es un proceso a nivel inconsciente. ¿Cómo se acomoda? Es que le dieron a jugar con muñecas. No tiene que ver con eso tampoco, ¿no? Se es hombre, se es mujer. Eso es identidad de género. Me sé hombre, me sé mujer. Se instaura en los primeros meses de vida. Pero ¿a qué se debe que su identidad de género sea de hombre si tiene vulva? No se sabe. Pero tampoco se sabe a qué se debe que su identidad de género sea hombre y tiene pene. Porque sí se sabe que no tiene que ver con el pene. Que no tiene que ver con lo biológico. Que son procesos aparte. Entonces, no se eligió y el rechazo y la discriminación es por algo que no se eligió. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Hola. Quisiera que profundizara un poco más sobre todo con la bisexualidad y con la pansexualidad, porque me parece que dentro de sus diagramas, incluso siendo bisexual o pansexual, no me queda muy claro en qué parte queda también la identidad. No sé si te identificas como heterosexual, como homosexual o como ninguno de ellos también, ¿no? O sea, de que es posible, sí es posible. Porque no sé si podamos regresar a la segunda lámina. La bisexualidad es una orientación sexual, ¿sí? Donde la orientación sexual es la atracción erótica y afectiva. Es que te enamoras y te erotizas, ¿sí? Por lo tanto, no tiene nada que ver con la reproducción, más dicho sea de paso. Entonces, esa atracción y erotización se siente tanto por hombres como por mujeres. Eso es la bisexualidad. No tiene que ver con que si está en medio, con que está indefinido, sino esa atracción la siente, se le da tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Entonces, no sé si con eso no sé exactamente tu pregunta, o abordo lo de la pansexualidad y ahorita me dices así. Ok. Sí. Sí, donde es esta línea, este continuo, es donde nos dice que no tiene cabida la bisexualidad, ¿no? Pero porque está derivado de la reproducción, porque tiene que ser entre hombre y entre mujer, ¿no? Y como si no tuviéramos deseo, como si no tuviéramos placer, y no enfocado. Y entonces por eso la bisexualidad sigue siendo invisibilizada y sigue siendo cuestionada, porque no puede ser que te sientas esto tanto por hombres como por mujeres, cuando pues, si sientes placer, pues lo estás sintiendo, ¿no? La pansexualidad es un término que se refiere a que todo es sexualidad. A que todo es sexualidad, y esto es desde Freud, que entonces él planteaba, es que todo, y es un planteamiento que está hasta nuestros días, donde la sexualidad abarca todo, somos seres sexuados, y entonces al ser humano, al tener deseo, al tener placer, es capacidad humana, entonces todo lo que nosotros tenemos podemos llamarlo sexualidad. ¿Cómo estamos sentados, peinados,
el tipo de armazón que traemos, si traemos anillos, o sea, nuestro carácter, nuestra actitud, todo habla de nuestra sexualidad. Pero desde esta mirada de la reproducción, cuando decimos sexualidad, entonces nos lleva al coito. ¿Sí? Lo reduce al coito por esta cuestión de la reproducción. Y lo que se plantea es que la sexualidad pues es todo. Lo que ahora se está planteando como pansexualidad es que son personas que no quieren entrar, que no desean o que no quieran entrar. Como en ninguno de estos cajones que nos han puesto, ¿sí? Cajones. Donde entonces, pues igual yo soy persona que me enamoro y me empiezo de personas. En los hechos es así. En los hechos es así. Pero nacimos en una cultura en la que el mercado dice, pues aquí nada más hay hombres y mujeres. Como si nos hubieran dicho peras o manzanas. Si nos hubieran educado en peras y manzanas, pues entonces yo diría, me gustan las peras. El otro diría, me gustan las manzanas. ¿Sí? Pero resulta que también hay melones, hay sandías. Sí me explico, pero la cultura dice solo manzanas y peras. Y si no te gustan ni manzanas ni peras, entonces estás mal. ¿Sí me explico? Entonces, la pansexualidad, en términos estrictos, somos todos, ¿sí? Pero lo que hay ahorita es el querer salirse de estos cajones. Y entonces yo me puedo relacionar con las personas, ¿sí? Incluso se le llama, no hay que tener etiquetas, ¿no? Yo no soy homosexual, soy persona. Y ahí yo no estoy tan de acuerdo. Porque el cajón, la diferencia que yo haría, el cajón es el estereotipo, es la serie de cosas que me dicen que debo de ser, por ser hombre, por ser mujer, por ser homosexual, por ser heterosexual, ¿sí? Y entonces esa no es una etiqueta, ese es un estereotipo. Y entonces ese estereotipo es un cajón que te dice de aquí no te debes de salir, y ese cajón sí hay que salirse. Pero precisamente es importante nombrar la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, para poder decir no se reduce a esto, ¿sí? No se reduce a esto, y existimos personas que coinciden nuestro género con nuestro sexo y hay personas que no coinciden. Es decir, hay hombres que tienen pene y hay hombres que tienen vulva. Hay mujeres que tienen pene. O sea, los hay. ¿Sí me explico? Y entonces, en ese sentido, no es una etiqueta. Es una condición real que existe y que es importante nombrarla. Y entonces la pansexualidad va más encaminada, por lo menos como la he entendido yo, a quitemos las etiquetas, quitémoslas. Pero la homosexualidad no tendría que ser una etiqueta. Es una condición. Y entonces es importante nombrarla y visibilizarla, porque si no es volver al gueto de pues, estar en el closet de los homosexuales. ¿Sí me explico? ¿Respondí? Oh, gracias. Tenemos tiempo suficiente para más preguntas, chicos. ¿Comentarios? Sí. Mi pregunta va también dirigida hacia el tema de la bisexualidad. Ha encontrado que los padres, bueno, la familia de las personas bisexuales, de los jóvenes y las jóvenes bisexuales que llegan con usted, tienen, sí, sí, tienen más resistencia a aceptar la orientación sexual de sus hijos, como que les cuesta aún más trabajo, porque bueno, a mí me ha pasado que la gente tiende más a pensar que, no, es que estás confundido. Está bien que seas gay, ¿no? Pero estás confundido si eres bisexual, ¿no? Entonces, creo que ha habido como más mezcolanza de reacciones con los papás de personas hacia la bisexualidad. Porque ha habido esto que tú mencionas, donde está confundido, pero también ha habido que tienen la esperanza de que está confundido, ¿sí? De que entonces se va a definir por un lado o por el otro, ¿no? Hay otras mamás que desean que sea bisexual, no gay,
porque consideran desde esta mirada de la reproducción que su parte masculina se va a reproducir y entonces va a ser abuela. ¿Sí? Porque si es gay ya pierdo la esperanza de ser abuela. En cambio, si es bisexual, se va a relacionar con una mujer y me va a ser abuela. ¿Sí me explico? Y entonces me acuerdo de un caso donde la mamá decía que su hijo era bisexual y que entonces esto y que entonces el otro, y el hijo estaba en el grupo de personas homosexuales, LGBT. Estaba en el grupo y entonces en los análisis de caso que hacemos, precisamente en esta integración del trabajo familiar, entonces resulta que el hijo dice, yo soy gay, ya se lo dije a mi mamá, pero ella está de necia en que soy bisexual. Y entonces ella lo que dice es, mi hijo es bisexual. Y el hijo dice, yo ya le dije que es gay, que soy gay, que ahí ella. Entonces lo toman como una esperanza y también lo toman como esta cuestión de yo estoy confundida y entonces no entiendo. Pero esas han sido más o más, o sea, yo les diría como que también medio bisexuales sus respuestas, por jugar con la palabra. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Comentarios? Por allá sí, el chico, después atrás la chica y finalmente. Buenas tardes. Mi pregunta es ¿cómo trabajar la violencia de género en la propia diversidad? Porque se da el caso de que pues, los homosexuales discriminan a los bisexuales o los bisexuales a los transexuales. Entonces, ¿cómo trabajar esa violencia de género en la propia diversidad? Sí, absolutamente lo trabajamos. Pues esa es la perspectiva de género. Lo trabajamos en los talleres con los chavos, chavas. Nosotros no le ponemos edad a los grupos, pero son los chavos los que más acuden, los que se quedan, ¿no? Si asisten personas de más edad, pero no se quedan. Entonces, bueno, sí hay, o sea, trabajamos dentro de la comunidad gay, se le conoce homofobia internalizada a la que sucede entre homosexuales, bisexuales y transexuales. Pero, como lo acabo de plantear, la homofobia internalizada es lo que proyectamos y es lo que proyectamos todos y todas. Entonces, eso trabajamos con ellos. Esa homofobia ya la traían, no es por ser homosexual, ¿no? Sino que entonces reproducen esto porque esto es lo que aprendieron. Y entonces sigue habiendo no solamente sigue habiendo esta discriminación hacia lo femenino, ¿sí? Por eso es que a homosexuales afeminados son rechazados. Por eso es que a los bisexuales, ellos mismos, homosexuales, les dicen no estás definido, ¿no? Eres gay, pero no lo quieres aceptar, ¿no? Y entonces hay eso. A las personas transexuales también es así como, pues estos son más raros todavía, ¿sí? Entonces, lo que trabajamos es que puedan revisar sus propios estereotipos de ser hombre, de ser mujer, y que entonces esta violencia los lleva a reproducir en sus relaciones afectivas, en el taller completamente que tenemos de vínculos afectivos. Entonces vemos cómo esta vinculación de pareja está permeada por esto, porque si es afeminada, no me gusta tanto, no me gusta que nos besemos en la calle, ¿no? O esto que sigue siendo muy típico, no es en todos, afortunadamente, ni en todas, pero sigue siendo muy típico que adopten el rol pasivo y activo, ¿sí? Y en el coito también, ¿no? Sí, quién es pasivo, quién es activo, porque no nada más, ellos cuando se refieren a esto, se refieren al coito, ¿sí? Pero alude a toda la dinámica, ¿no? De quién es el que trabaja, el que lleva el dinero, reproducen esta división y esta devaluación. Y entonces esto lo trabajamos para que puedan hacer cambios en los que puedan construir relaciones afectivas como quieren construirlas y no se reproduzca esta violencia que se genera también entre ellos. Lo hacemos como es taller, precisamente por eso es taller, y lo trabajamos con dinámicas donde
pueden tocar esto que les sucede por ser femenino o porque no les gusta lo femenino. Si llegan chicos, chicas todavía, chicos sobre todo, llegan todavía por culpa de los afeminados, entonces nos discriminan a todos, ¿no? Entonces sí llegan todavía así como llegan con la idea de que porque fui violado, sí puede ser uno que otro que sí llegue con esa idea, llegan también con esto de, por eso nos discriminan a todos por culpa de los afeminados. Sí, entonces sí lo logramos. Y la chica de Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Dayani y quisiera saber si trabaja o han llegado personas intersexuales y si se aceptan voluntarios. A los grupos como tal no han llegado personas intersexuales. Por teléfono sí nos hablan. Ahorita estamos con una persona intersexual, pero a nivel individual, porque a nivel del taller no ha querido incorporarse. No, supongo, así como les decía, pues llegan las personas homosexuales, de 5 años para acá ya llegaron personas transexuales, pues para mí están empezando a llegar personas intersexuales y sí es una dinámica que se puede trabajar, por supuesto se puede trabajar con la misma metodología. Sí, nosotros tenemos la intención de que sea en el mismo grupo, pero poder ver con una atención aparte, porque sí es una cuestión, pues como la intersexualidad sí tiene que ver con el primer bloque, sí tiene que ver, está en ese cuadro de la reproducción, es el aparato reproductor el que en este continuo de macho-hembra, ahí es donde está el asunto, se necesita una intervención más médica, ¿no? Entonces, es poco, pero el trabajo psicoterapéutico sí lo damos, pero hasta ahorita ha sido a nivel individual, no a nivel de taller. Buenas tardes. Quiero entender un poquito. Cuenta Conmigo también puede ser una institución que se acerque a otras instituciones como el nivel media superior, o sea, en los colegios de bachilleres para dar talleres o algo así. Ah, sí. Sí, sí. Porque el día de mañana yo tengo junta en la escuela de mi hijo y bueno, estoy viniendo aquí para ver qué tipo de información yo les puedo llevar a la escuela de familia para que se contacten con las diferentes instituciones que han venido. Sí, nosotros encantados de poder acudir. Estamos ahorita ya con estos papás, estos chavos que les mencionaba han querido trabajar, estamos en este trabajo de promotores para que también ellos puedan ir a las instituciones, porque además el discurso dicho desde los papás, ¿no?, desde los mismos chavos también tiene otro impacto. Y con esto retomo tu pregunta del voluntariado, que cómo lo voy a decir. Por supuesto que nosotros encantados, sí solicitamos que lo que nos dicen que nos pueden apoyar, sí se comprometan, ¿no?, a que sí lo hagan. Y entonces necesitamos que puedan vivir el taller para que podamos trabajar. Es necesario trabajar mi propia homofobia, ¿sí?, para poder trabajar, ¿no?, porque todos estos discursos de yo los entiendo, son muy buena onda, ¿no?, que no estoy entendiendo, no lo estoy, ¿no?, de poderlo ubicar. Entonces, y pasar en una capacitación, o sea, recogiendo lo del voluntariado, para poder dar este apoyo en la línea que nosotros lo trabajamos. Y entonces acudimos, nosotros somos un equipo como de 10 personas, somos psicólogos, pedagogos, comunicólogos que conformamos el equipo, pero hay ya como 20 promotores de papás y chavos que estamos trabajando con ellos precisamente para eso, porque los mismos usuarios pues nos dicen esto, o sea, sobre todo con las personas transexuales, con el nombre, ¿no?, esta cuestión de
yo me presento como Daniel, pero como mis papeles siguen diciendo Daniela, y entonces en la escuela me dicen Daniela, entonces sí es necesario ir a dar una plática, ir a ver para que lo nombren Daniela, aunque el papel diga Daniela. Entonces eso sí se necesita mucha labor, nosotros nos encantamos de poder ir a todos los espacios. ¿Tienen más preguntas? Si no, para entonces cerrar. Como no vamos nadie. Si quieres ponerla donde está en el teléfono, la página, para que los que quieran, estén interesados, se puedan comunicar, ya sea para la plática, ya sea para el voluntariado, pues ahí se pueden comunicar. Y tengo entendido que el día de mañana aquí se va a poner el stand de la organización. Ahí está. ¿Sí? O sea, aquí. ¿Vas para acá? ¿Me muevo? ¿Esta? Hola, buenas tardes. Quería saber si a sus grupos o talleres, bueno, ve que dijo que, o sea, venían como una persona y traían a su familia, ¿no? Y bueno, o a su mamá más comúnmente. Entonces lo que, no sé, como que me entró duda es si en general solo son personas jóvenes que llevan a su familia o si hay como pues personas que no sean como estrictamente jóvenes o adolescentes que pues quieran como que entrar a los talleres. ¿Te refieres a personas homosexuales, bisexuales, transexuales, adultas? Sí. Les comentaba hace un momento que como la mayoría son los jóvenes los que se quedan, entonces mayoritariamente son grupos de jóvenes. Y las personas adultas no se quedan, sí van un tiempo, pero no se quedan. Esto se debe a que nosotros no hemos tenido la capacidad, el espacio para poder ofrecer grupos para adultos. Nosotros desde hace 15 años estamos en un centro recreativo del DIF, ¿sí? Que esto también ha sido muy importante porque tener estos talleres, visibilizar la diversidad sexual en un espacio institucional ha sido muy importante y que haya permanecido mucho más. Pero no tenemos más que ese espacio. Sí, entonces, justamente ahorita, y ahora dicho sea de paso, va el comercial, cumplimos 15 años y nosotros hemos logrado mantenernos ahí, pero no hemos podido tener otros espacios. Hemos estado en convenio con otras asociaciones para tener estos espacios en la noche, entre semana, pero no los hemos podido mantener. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita que cumplimos 15 años, estamos iniciando una campaña de procuración de fondos para que podamos el año que entra abrir la Casa de las Familias Diversas, ¿no? Entonces, poder tener un espacio donde todos los días de la semana tengamos estos espacios. Y entonces sí, no solamente tener los talleres para los jóvenes, ni siquiera solo para los adultos, sino para niños, para niñas. Que nosotros tenemos ya esos talleres, pero no tenemos dónde. ¿Sí me explico? Porque en el DIF ya tenemos 2 espacios. Y en una está operando el grupo de personas LGBT y en otro de familias. Y entonces en el de niños ya no hay otro espacio. Entonces ese es nuestro cometido de poder tener otro espacio. Entonces de que puedan llegar, sí pueden llegar de todas las edades. Pero nosotros no tenemos dónde atenderles, eso es lo que nos ha pasado, que las personas adultas dicen, yo ya pasé por eso, por todo lo que están comentando los chavos, me gusta, pero yo necesito otra cosa, y nosotros se los podemos ofrecer, pero no tenemos el lugar. Entonces, es cuestión de espacio físico, ¿no? Por eso ahora estamos. Sí. Ok, gracias. Y otra cosa rápido. Que si ahí mismo tienen como, o sea, porque veo que sus talleres pues son grupales en general, entonces tienen como
ahí mismo quien les brinde, pues ahora sí que atención psicológica privada, o canalizan a la gente a otro lado si es que la piden y la No, sí, necesitan. también tenemos esa atención a nivel individual. Como me presentaron, yo soy psicóloga y terapeuta sexual, otro compañero también, y entonces damos atención terapéutica también a nivel individual, pero ahí también lo hacemos pues, en los espacios que tiene cada quien, porque no tenemos, ¿no?, el espacio de la organización. Entonces, en esta casa de las familias sí podríamos tener claramente todos estos servicios que tenemos, pero sí no lo mencioné. Gracias. Gracias. Bien, vamos a dar cierre. Ok. Gracias. Yo quiero saber qué postura o qué posición tiene la asexualidad dentro de la diversidad sexual. La asexualidad. Bueno, partiendo que la diversidad sexual es todo. En esta cultura se le llama diversidad sexual a lo que es diferente a la heterosexualidad. ¿Sí? Se le llama diversidad sexual. Pero no es así. La diversidad sexual es todo. Entonces la asexualidad entra en la diversidad sexual. Pero, entre paréntesis, quiero decir, no está mal que es incorrecto, pero no está mal que se le nombre a la diversidad sexual como lo diferente a la heterosexualidad, por lo que mencionaba hace un momento de que es importante que se le nombre, que se le visibilice. ¿Sí? Bueno, regresando a que la diversidad sexual es todo, la asexualidad, entendida como una postura y una decisión, o sea, asexual en términos biológicos y de orientación sexual no hay. O sea, todos nacemos con un sexo, ¿sí? Y en ir continuo, macho, hembra o intersexual, ¿sí? Pero nacemos con sexo, ¿sí? Entonces no podríamos hablar en términos estrictos de personas asexuadas. En términos de orientación sexual, de sentir atracción erótica y afectiva por alguien, como es algo que no se decide, difícilmente habrá alguien que no sienta ese deseo, esa atracción erótica y afectiva. Pero lo que sí se puede hacer, lamentablemente, y por esta cultura, es reprimirlo. ¿Sí? Y clarito está en estos aprendizajes de género. A las mujeres nos educan para que reprimamos ese deseo. Y aprendemos a reprimirlo, porque si no, pues somos unas locas, ¿no? Entonces, aprendemos a reprimir. Entonces, este movimiento, incluso se le llama movimiento asexual, es una decisión y es muy respetable si así lo decide. Pero otra vez, si desea imponer que hay personas que no lo sienten, eso no es así. Desean que no, es que yo no quiero tener coito, porque se refieren a eso, ¿no? Yo no quiero tener coito, yo siento este deseo, yo no lo siento así, pues aprendieron a reprimirlo, no quieren sentirlo, es su decisión y yo en lo personal lamento mucho, ¿no?, que se quieran privar de esto, pero es una decisión. ¿Eso no es lo que se llama celibato? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre asexualidad y celibato? No, porque el movimiento de asexualidad dice que no se siente deseo y placer. Y en el celibato es sí lo siento, pero no lo debo de sentir. El celibato es, reprímelo, directamente reprímelo. No lo debes de sentir, porque es algo malo, porque es algo de la religión, ¿no? Es que lamento interrumpir un poco, pero tenemos que dar cierre. Si quieres, puedes pasar ahorita directamente a hablar con la licenciada y bueno, ya resolver el resto de tus dudas, pero Gracias. sí, perdón, pero es que todavía tengo que pasar a
pues vamos a cerrar, vamos a darle las gracias a la licenciada y